vamos a ver las fobias, los tipos de fobias y sus tratamientos. Entonces, fobias va a ser que el paciente tiene ansiedad o miedo, y ya depende de qué sea, va a ser cómo se le va a llamar al subtipo de la fobia. Entonces, si es en una cosa específica, como es por ejemplo a un animal o a las alturas o una cosa así, entonces se va a llamar una fobia específica. Fobia específica. Esto es pues para cuando es una causa específica. Una causa específica, como es por ejemplo un animal o las alturas. Algo así. Esta sería una fobia específica. Otra es, por ejemplo, una fobia que se llama trastorno de ansiedad social. Entonces, trastorno de ansiedad social. Este es el paciente, aquí digamos el tipo de fobia que tiene, porque es para una causa específica. Pero aquí la causa específica es estar en lugares públicos. Entonces aquí son los lugares públicos. Estar en lugares donde hay mucha gente. Como es, por ejemplo, hablar en público. O, por ejemplo, utilizar los baños públicos. Entonces, podemos decir que las fobias son que el paciente tiene miedo excesivo o ansiedad excesiva en ciertas condiciones. Ya depende, pues, qué cosa es la que va a definir la fobia. Si es para una causa específica, digamos un animal, una altura, entonces va a ser una fobia específica. Si, digamos, es específicamente para una condición social, o sea, estar en lugares públicos, ir al parque, ir a lugares donde hay mucha gente, ir a un partido de fútbol o una cosa así. Entonces, aquí se llama trastorno de ansiedad social, que podemos decir que es como si fuera un subtipo de las fobias específicas. Ahora, otra cosa es la agorafobia, que podemos verlo como, digamos, no es como un subtipo de fobia, pero es una cosa muy común que tienen los pacientes con trastorno de pánico, y en un sentido es como si se necesitara tener agorafobia para hacer diagnóstico de trastorno de pánico. Entonces, agorafobia, esto es que el paciente tiene igual miedo, ansiedad excesiva, cuando tiene anticipación de que va a venir el evento que le produce la fobia. O puede ser que tenga anticipación, o puede ser que en el momento pues esté viendo el objeto que le da miedo, o lo que sea. Si el paciente tiene miedo o ansiedad en la anticipación de, digamos, la cosa que le da miedo, en más de dos situaciones, entonces esto se llama agorafobia. Cuando el paciente tiene miedo o está ansioso de que si algo le pasa cuando se expone a la cosa que le da la fobia. Esto es agorafobia. Y en respuesta a esto, los pacientes, por ejemplo, dejan de salir de sus casas. Dejan de salir porque dicen que qué van a hacer si algo les pasa, si se encuentran con la cosa que les da la fobia o lo que sea, pues entonces el paciente ya no empieza a salir de su casa para evitar entrar en un lugar en donde le va a dar fobia, o hacer alguna cosa, o entrar en contacto con algo que le va a dar la fobia. Entonces, eso es agorafobia. Ahora sí vamos con los tratamientos. Tratamiento para las fobias específicas, generalmente nada más es terapia conductual. Esto va a ser para las fobias específicas. O sea, nada más si el paciente, digamos, tiene miedo de las alturas, entonces poco a poco vamos a ir llevando al paciente a que vaya superando su miedo. O sea, lo vamos a poner en alturas leves, luego más altas, así, para que finalmente el paciente venza su miedo. Esto es, digamos, terapia de conducta, y no necesita ningún fármaco, no especialmente. Si la terapia conductual no sirve, entonces podemos dar un fármaco que serían los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, pero principalmente es quitarle el miedo. Ahora, si tenemos el trastorno de ansiedad social, o sea, cuando la fobia específica es tener fobia cuando está en un lugar público, entonces aquí depende si el paciente si es un uso crónico, o sea, si el paciente tiene el trastorno de ansiedad social. Entonces, ¿cómo lo vamos a tratar de manera crónica? De manera crónica lo vamos a tratar con inhibidores
selectivo de la recaptura de serotonina. Esto va a ser uso crónico. Puede ser esto o puede ser venlafaxina. Venlafaxina, que es un inhibidor de la recaptura de norepinefrina y serotonina. Estos son primera línea de uso crónico. O sea, cuando el paciente ya sabemos que tiene trastorno de ansiedad social, pero digamos a largo plazo le vamos a dar esto. Si es un paciente que tiene que hacer o tiene que entrar en la situación social en donde tiene la fobia, entonces ya es otra cosa. Entonces, digamos, de tratamiento agudo, aquí es cuando el paciente va a entrar al lugar en donde tiene la fobia. Si es, por ejemplo, hablar en público, entonces, ¿qué vamos a hacer si el paciente tiene que hablar en público? O si es que el paciente tiene miedo cuando va, bueno, miedo o ansiedad, cuando va, por ejemplo, a los transportes públicos, entonces, ¿qué vamos a hacer cuando el paciente se encuentra en la condición que la fobia? Entonces, ahí le vamos a dar o una benzodiazepina, o le podemos dar los betabloqueadores. Generalmente se dan los betabloqueadores. Esto es de corto plazo, o sea, en el momento en el que el paciente va a tener la fobia. Entonces, las fobias las vamos a dividir en las específicas, que esto es que el paciente tiene ansiedad o tiene miedo excesivo, miedo desproporcionado a una cosa en específico. Y pues obviamente el paciente reconoce que tiene miedo excesivo a esa cosa. Ahora sí se da el subtipo de lo que el paciente o a lo que el paciente tiene miedo, es una condición social, ya sea ir al baño en situaciones públicas o por ejemplo ir a un partido de fútbol o cosas así. Entonces este es trastorno de ansiedad. Y este lo vamos a tratar con, si es tratamiento agudo, entonces va a ser una benzodiazepina o va a ser un betabloqueador. O sea, en el momento en el que el paciente tenga que hacer o entrar en la situación en la que le da la fobia, le vamos a dar esto. Si no va a entrar en esa situación, nada más para, digamos, irle quitando la ansiedad, o sea, de uso crónico, le vamos a dar los inhibidores de la recaptura selectiva de serotonina o venlafaxina, que es para inhibir la recaptura de norepinefrina y serotonina. La agorafobia es que el paciente tenga miedo cuando se está anticipando a que va a tener que entrar a una situación o que qué va a hacer si entra a la situación que le da la fobia. Esto es agorafobia y en consecuencia dejan de salir de su casa. Aquí, ¿cómo le quitamos la agorafobia al paciente? Se la vamos a quitar, dándole inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Si tenemos un paciente que tiene agorafobia, le vamos a dar los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Y para decir que el paciente tiene algún tipo de fobia, los síntomas tienen que ser tienen que durar por más de 6 meses. Nos vemos en el siguiente video.